Perfecto, acá te cuento, Mauro, que estamos con una jornada a pleno sol, magnífica. Hubo algo de nubosidad hasta el mediodía, pero después del mediodía se disiparon esas nubes que estaban tapando el sol y ahora está alumbrando a pleno. Es una jornada primaveral fresca, podríamos decir. Estaremos de juego en este momento San Jorge, gran recibimiento para el equipo verde y blanco, con una franja roja en la zona del hombro izquierdo hasta la cintura del lado derecho, o sea, una franja parecida a la de River. Es roja, mitad roja y mitad blanca, en forma oblicua, y totalmente después verde el resto de la camiseta, pantalones blancos y medias de color rojo. Impresionante, sí, la respuesta de los hinchas locales, repito, no son más de 150, 200 a lo sumo. Un poco de gentileza podríamos ser con los tucumanos, los que están en la cabecera, y no son menos los de Guaraní. Realmente sorprende la movilización que ha hecho Guaraní, ayudado también por el gobierno de la provincia de Misiones. En esto nos decían que ha habido mucha colaboración de funcionarios y de integrantes del gabinete provincial, como para que muchas familias, fundamentalmente tengamos en cuenta esto, muchas familias misioneras hayan podido venir hasta aquí. Con la camiseta alternativa aparece la franja. Está Guaraní en el campo de juego, gran recepción para el conjunto franjeado, encabezado por Mariano Medrano, Germán Gamarra, Argañarás, corre García Chamú, Barinaga, llega el Torito Silva, llega Enzo Bruno, levantan los brazos los jugadores de Guaraní y se despliega una enorme bandera, impresionante. Una bandera de más de 60 metros de largo, que cubre totalmente como un techo blanquirrojo la hinchada misionera, que está ahí con todavía papelitos al aire, también con algunos tres tiros, los populares y tradicionales tres tiros que se hacen sentir en el ambiente de este estadio del Club Central Norte, donde van a jugar en un ratito nada más Guaraní y San Jorge. Bruno con Barinaga, señores, va a comenzar la primera final por el ascenso al torneo argentino A. Le da el ok Cosentino, le da el ok Roquia, el arquero de San Jorge controla su cronómetro en árbitro. 10 minutos pasadas las 16 arrancó la final, tocó hacia atrás Enzo Bruno con Cardoso. Cardoso abrió a Ramón Valdés por el costado derecho, hacia el medio con Lucas Ramos, la pone en la mitad de la cancha con Germán Gamarra. Guaraní la pelota, primeros pasajes, abrieron para Ariel Silva, se viene el Torito Silva, la ponen para adentro, hay un anticipo saliendo del fondo del número 4 Narese, a la respuesta de San Jorge por la derecha, colocaba el centro el número 7 Matías Martínez, devuelve Cardoso hasta la mitad del terreno, arriba con golpe de cabeza, sacándola Ariel Barrio Nuevo, otra vez Barrio Nuevo, tirándola por un costado, y tocó con Gamarra abierto contra la izquierda, ante la marca del número 8 Javier Argañarás, la pone para Cardoso que lucha, tocaba con Jorge Argañarás, levanta a Gamarra, corre Barinaga por el medio, despeja Medina, le cae a Narese, pelea Gamarra, balón hacia la mitad de la cancha, viene Pablo Ostrowski, no puso la piernita fuerte Pablito, perdía medias. Valdés hace todo bien, venía Enzo Bruno, foul entre dos jugadores sobre Enzo Bruno, en 31 ya del segundo tiempo. Siguen empatando 0-0 en Tucumán, en el estadio de Central Norte, Guaraní, Antonio Franco y San Jorge, en la primera final por el torneo argentino B. Jugó Valdés con Gamarra que levanta a Ostrowski, empujón, sí señor, empujón de Enzo Bruno sobre Acosta. Jugaba Narese, un despeje corto, viene con todo Medrano, foul en el arranque de la maniobra, no, mano, en el arranque de la maniobra del número 11 Acosta. En el círculo central hay tiro libre en favor de Guaraní. Barinaga tocó corto con Silva con Argañarás, por el medio a Barinaga, la va a perder Argañarás, lucha, foul, tiro libre para San. Dejan Argañarás desde esa posición.
Son 28 metros aproximadamente, sí, 28 metros como mínimo de la valla que defiende el portero Rocchia, que ya está armando una barrera con 3 jugadores mínimo sobre palo derecho. Argañarás de derecha, ya los convenció a todos Argañarás que le va a pegar. 4 ahora en la barrera, atención, va Argañarás, colocó el centro, entró Ramos, no pasó nada. Qué manera de desperdiciar el tiro libre. Perfecto, aquí está terminando el partido. Tenemos tiempo cumplido, ya comenzamos a jugar el tiempo adicionado. Comienzan a gritar algunos hinchas de Guaraní allá en la cabecera. Atención, se viene peligrosamente Acosta. Gran marca de Ramos en el fondo. La va a devolver Lucas Ramos. Un pelotazo largo que va a correr Escobar Fretes. La pelota lo supera él, pero no su marcador. El número 6 Vélez, que la saca fuera de la cancha. Saque de costado para Guaraní. A ver cuánto más el árbitro indica. No, todavía no. Le pide simplemente que apuren un poquito el trámite los muchachos de Guaraní, que no hagan tanto tiempo. Los tucumanos le entregan su último aliento a los jugadores. Los misioneros en la otra cabecera están respondiendo, saltando a la tribuna y alentando a la franja, que está igualando 0-0 en la primera final del torneo argentino B. La tiene Valdés, coloca al centro, entró Escobar Fretes, un despeje corto y la va a reventar, pero para arriba Narese, le quedó para Barinaga, Ostrowski al arco, desviado. El disparo se va lejos de la portería de Rocchia. Saque de meta para el conjunto de San Jorge de Tucumán. Se está terminando el partido. 0-0, primera final por el ascenso al torneo argentino A. Devuelve Barrera, de cabeza Ramos la saca. Sí. Perfecto, ni bien termina el partido, estamos con Emanuel en Tartagal. Ya estoy con vos, aguantame un segundito. Aquí el partido todavía no termina. Estamos casi en 48, 0-0. Y me parece que no va a pasar del 48. Da la orden Juan Pablo González. Lateral de Barrera, devuelve Ostrowski. Corre Barinaga, lo agarró Medina, foul. Y tarjeta amarilla para el número 14. Y la última, es la última. Vamos todos. Vamos Ramos, vamos Medrano, vamos Valdés. Teglia, mándelo a todos, Teglia. Es la última. No habrá más tiempo. Se quedan Valdés, Medrano y Silva por las dudas. Todos los misioneros saltando en la tribuna, alentando al equipo. Vamos, franja, vamos. Tiro libre. Lo va a hacer Barinaga. Va Guaraní, la última, viene el centro, un despeje, la pelota que sigue en el área. Luchaba Cardoso, lo agarraron a Cardoso, pero el árbitro pitó la falta del atacante sobre el defensor. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo vi todo lo contrario, Juan Pablo González. Se viene Paz, adelantó la pelota, revienta Medrano. Pita el árbitro, no hay más tiempo. Damas y caballeros, amigos de Misiones, de Canal 6, el aire de Posadas, la pantalla deportiva de la provincia. Ha terminado el partido. Cantan, gritan, locos de felicidad los misioneros. Han empatado 0-0 en el estadio de Central Norte de Tucumán. Guaraní, Antonio Franco y San Jorge, el conjunto tucumano, que no era más de lo que pensábamos. Es que Guaraní no jugó todo lo bien que lo venía haciendo como visitante, y por eso es que no se llevó la victoria. Solamente por eso, créame. Levantan los brazos los jugadores de Guaraní, le ofrecen a los esforzados hinchas que han venido desde la tierra colorada a acompañarlos. Han empatado 0-0. Guaraní y San Jorge se va también con aplausos el equipo de Hugo Corbalán. La revancha será en una semana en Posadas, donde se definirá el ascenso al torneo argentino A de fútbol.